tema que hoy abordamos con la doctora Cristina Balinotti, que va a estar con nosotros cada semana con temas diferentes necesarios para analizar. Y si ustedes tienen alguna pregunta con la doctora Cristina Balinotti, podrán llamar al 1-844-443-1140 anónimamente, cualquier tema psicológico que tengan, y ella también al final dará sus conexiones a través de las redes sociales, pero pueden llamar al programa cada martes 1-844-443-1140. Doctora Balinotti, buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar allí en tu programa. Sí, sin duda este es un tema de mucho peso social, psicológico. Fíjate que cada 20 segundos una persona muere por causa del suicidio. Y muy probablemente en el mundo estamos hablando, ya no solamente en los Estados Unidos, que sin duda se ha incrementado. Ahora, esto es probable que esté subnotificado, ¿verdad? Porque en realidad es tan masivo a la afluencia de los suicidios que no se los puede a lo mejor detectar en toda esa magnitud en el mundo. El suicidio tiene muchas causas y si no se analiza desde un ángulo multidisciplinario es difícil comprenderlo. Sin duda la psicopatología influye, por ejemplo, la enfermedad mental. El 90% de los casos de suicidios ocurren en personas con depresión mayor o depresión clínica. Vale decir, es una condición psiquiátrica que realmente debe ser atendida. No es una simple tristeza, una depresión en el sentido común que le damos al término. Luego también hay una depresión psicótica grave, la esquizofrenia. Sí, hay muchos trastornos que producen o que llevan al suicidio. Se sabe que, por ejemplo, en un estudio que hizo la Universidad de Southampton, los pacientes que sufren 2 enfermedades psiquiátricas, en ese caso el riesgo de suicidio se cuadriplica, ¿verdad? Es decir que estamos aquí en un punto importante, la detección temprana de la enfermedad mental. De la esquizofrenia, vemos que el paciente detectado con esquizofrenia al año se suicida porque piensa que es una enfermedad que no tiene cura cuando en realidad tiene un tratamiento. Claro. Es decir que hay muchas... y después tenemos las personas con oscilaciones afectivas, con ánimo deprimido, persistente, personas que han perdido de alguna manera el sostén familiar. Acá entramos en el ángulo social, sociológico del tema, porque este es otro ángulo que hay que analizar. En sociedades del hiperdesarrollo, donde los vínculos son mucho más livianos y son menos intensos, menos importantes, allí es donde sucede más el individuo, porque pensemos en un tejido, cada punto del tejido somos nosotros. Cuando el tejido se rompe, quedamos sin sostén, sin ese apego necesario que necesitamos desde el punto de vista neurológico, inclusive desde el punto de vista afectivo. Somos seres que dependemos desde que nacemos de los otros para vivir. Entonces, cuando eso se pierde, evidentemente se pierde la esperanza, ¿verdad? Y entonces la persona siente que no hay escapatoria. Doctora, me gustaría, un momentico, me gustaría, porque usted ha mencionado una frase que mucha gente, muchas personas utilizan, pero me gustaría hacer un paréntesis con la doctora Cristina Balinotti para que nos diga qué es la esquizofrenia como tal. Bueno, la esquizofrenia se dice que es la principal de la psicosis. Esquizofrenia significa esquizo, división, frenia, mente. Es decir, hay una ruptura de la mente y ahí se producen episodios psicóticos en ese cuadro. ¿Qué es un episodio psicótico? Es un quiebre, una ruptura con la realidad. La persona vive una realidad mental y generalmente tiene alucinaciones y delirios. Las alucinaciones que predominan en la esquizofrenia son las auditivas. Por eso muchas veces llegan al suicidio también, debido a que escuchan voces que les indican
que deben suicidarse porque terminará el mundo, o inclusive hemos visto un caso paradigmático hace algunos años de una madre, Andrea Jake creo que se llamaba, que asesina a sus 5 hijos. Los ahoga en la bañera porque escuchaba voces que le indicaban que iba a ser mejor para ellos ya que venía el fin del mundo. Eso es parte de la esquizofrenia, o sea, que en el acto del suicida como tal, o en las intenciones del suicida como tal, en la mayor parte de los casos, doctora, hay una diagnosis previa de esquizofrenia. No, generalmente el suicida que no padece esquizofrenia y que es por otras razones, en ese caso, no. La esquizofrenia es, como cualquier psicosis, presenta esas alucinaciones y hace que la persona sea inducida al suicidio a través de sus alucinaciones, que pueden ser visuales, pero predominantemente auditivas. La persona que no tiene esquizofrenia se suicida, pero ya es consciente de ello. Es la persona, y por eso hay que tener cuidado en el contexto familiar, la persona que habla mucho de la muerte, la persona que dice me voy a suicidar, y entonces uno dice bueno, ya se le va a pasar. Perro que ladra no muerde, es decir, no lo va a hacer porque está diciéndolo. Ojo, cuando lo dicen lo pueden llevar a cabo perfectamente. Entonces esto es una de los mitos en torno al suicidio que debemos tratar. Algo que quiero preguntarle, porque hay algo ahí que me deja duda. Debemos prestar atención, debemos ponernos en alerta ante una persona. El que no lo dice no lo va a decir, pero ante una persona que está amenazando con suicidarse, ¿puede estarlo empleando como un chantaje emocional o debemos ponerle atención y estar alertas ante ese planteamiento? ¿O simplemente es esto de perro que ladra no muerde? No, toda persona que indica que se va a suicidar, inclusive los que regalan las pertenencias, los niños que empiezan a regalar sus juguetes, porque el niño también se suicida, lamentablemente es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos entre 10 y 34 años. De modo que sí, tenemos que prestarle atención y después tenemos tiempo para deslindar y darnos cuenta si en realidad nos estaba chantajeando emocionalmente, pero siempre hay que atender a esa afirmación, me quiero suicidar, o no lo dicen así directamente, pero son las personas que dicen yo no sé, ya no sé para qué vivo, yo no sé qué estoy en este mundo, no sirvo para nada, o generé problemas. Toda esa narrativa debe ser atendida y escuchada por el núcleo familiar y, lógicamente, ir al médico, ¿verdad? ¿Y qué pasa, doctora, con las personas que no tienen familia? Hay muchas personas que están solas y que sienten en las postrimerías de su vida que a lo mejor no han hecho nada importante. Y esto no solamente ocurre con las personas mayores. Yo tuve la oportunidad de conversar hace unos días con una persona joven, 40 años, y una persona que, fíjese, tiene todo el éxito económico, pero considera que no ha hecho nada con su vida, se siente insatisfecha esa persona, y entonces dice que por su mente le ha pasado el suicidio. Y es una persona que, desde el punto de vista material, vive por encima de la realidad o de la media, y sin embargo, se siente esta persona insatisfecha con su realidad, y hay un antecedente de suicidio en la familia y piensa que ha pensado que podría suicidarse. Bueno, y acá nos lleva a Durkheim, que fue el padre de la sociología, y dividió, junto con Weber y Marx, y dividió al suicidio en 4 suicidios. Justamente el primero es el altruista, en donde la importancia de la persona es muy baja, su autoestima es muy baja. Y dentro del altruista está el obligatorio, como en las sociedades de Japón, en donde se suicidan por honor, por ejemplo, el facultativo, y es el que tú mencionas. La sociedad no lo está demandando como en Japón, pero lo demanda algo interior, ¿verdad? Algo que realmente no está bien. También se puede tratar
el segundo suicidio, que es el egoísta, ¿verdad? Pero en general es este facultativo que le puso así Durkheim, lo denominó de esa manera. La sociedad no lo demanda, pero se quita la vida una viuda, por ejemplo, que está en muy buenas condiciones económicas, pero que ya siente que su vida no tiene sentido. Y entonces llega al suicidio. Claro. Es decir, son conflictos. Fíjate que Freud decía que los animales se suicidan, sin conciencia obviamente, cuando se desadaptan. Ya no se pueden adaptar al ambiente, ya no saben cómo escapar de un predador y bueno, se quedan allí y mueren. Pero el hombre se suicida por sus conflictos. Va a decir que nosotros nos suicidamos porque generamos una serie de conflictos debido a que tenemos un psiquismo, ¿verdad? Y entonces es el caso que tú mencionas. El egoísta puede ser, por ejemplo, el niño, lo hemos visto, los niños que disparan a sus compañeros con un arma y luego se quitan la vida. ¿Por qué? Porque se sienten poco integrados a la sociedad. De ahí que es importante que la sociedad y las familias, particularmente las sociedades, atiendan este problema de la falta de integración de los jóvenes. Y después el anómico, ¿no? Que es el tercer tipo de suicidio, que ocurre en las sociedades con alta tasa de divorcios, ¿no? Como es Estados Unidos. Doctora, pero da el mayor índice. Uno de los problemas que hay, y yo creo que afecta a todo esto, hay una falta de conciencia política en otorgar fondos a nivel federal, estatal y local a programas de prevención psiquiátrica, psicológica, todas estas cosas. Entonces yo creo que por ahí también, además de lo voy a llevar a un plano que yo no sé si usted psicológicamente, yo lo veo así, podemos tener una diferencia, pero lógicamente la falta de Dios en la vida. Yo no estoy diciendo a nadie que tiene que creer. Yo soy un defensor y respeto mucho a los agnósticos, a los ateos, pero yo creo que también la falta de algo, de una motivación espiritual, de creer en algo, yo creo que eso no ayuda muchísimo a la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Usted como psicóloga lo analiza así también o no? No. Yo lo analizo de esta manera porque un estudio de la Universidad de Southampton, como te comentaba, que se hizo en los años 90, indica que, por ejemplo, hay menos suicidios en las comunidades católicas y judías. Es decir, no se registra ese número, esa tasa elevada. Es decir, que la religión es un punto muy importante. ¿Por qué? Religión significa religarse. ¿Religarse con qué? Religarse con algo superior a uno. Y entonces, esto de religarse con algo superior a uno pone al individuo en un humilde, porque si no el hombre tiende a sentirse Dios, hombres y mujeres, ¿no? La raza humana tendemos a sentirnos dioses. Entonces, esta creencia en algo superior a uno, es muy importante, que es Dios, sin duda, ¿no? Para aquellas personas que creen desde ya. Y esto lo estamos perdiendo. Fíjate que Max Weber decía que Occidente evolucionó regido por costumbres tribales y obligaciones religiosas, pero de ahí saltó hacia una organización cada vez más laica y con el beneficio económico como meta. Vale decir que estamos muy materializados y hemos olvidado el espíritu, hemos olvidado las cuestiones importantes del hombre. Que puede ser... Sí. Doctora Cristina Balinotti, ¿hay alguna relación del suicidio con la capacidad económica, con las clases sociales, o no? De acuerdo a su experiencia, tendría yo que buscar el dato, pero prefiero que usted, de acuerdo a su experiencia, ¿existen más suicidios entre las personas que tienen una capacidad económica mediana o alta que entre aquellos que son más pobres? ¿Hay relación entre el ingreso económico, la vida económica y el suicidio? Podemos encontrar los dos polos. El polo de la persona que ya no tiene un futuro económico y siente que no puede avanzar en la vida, y entonces también lo encontramos en las familias excesivamente ricas, en donde todo está dado y donde no hay esfuerzo y donde no hay frustración. Entonces, como no hubo ese esfuerzo para lograr el dinero, estoy hablando de los jóvenes en particular,
que vienen de familias muy ricas tienden al suicidio desde ya. Eso es un suicidio justamente en sociedades muy ricas, ¿verdad? Claro. Es un suicidio anómico donde no hay estas reglas importantes para mirar, ¿no? Donde no hay se han perdido los valores, los principios, de modo que sí, es común. Ahora, por ejemplo, si es una familia con mucho acceso económico o con poco acceso económico, pero son esas familias tentaculares al estilo mediterráneo, por ejemplo, papá, mamá, los hijos están muy en relación con los abuelos, con los tíos, constantemente se ven, ellos mismos crean un tejido y una masa de sostén que impide el divorcio, es decir, que impide el suicidio. Y se ve también en las mujeres que tienen muchos hijos, hay menos índice de suicidio en ellas. O a su vez las familias, los padres que están a cargo de muchos hijos. Es decir que el sostén familiar y el sostén afectivo es muy importante. O sea, ese nivel de sostén familiar que puede tener una persona, la dependencia que pueden tener esas personas del posible suicida, puede eliminar un poco la idea de que lo haga, de que cometa el suicidio porque siente que tiene una responsabilidad para con su familia mientras más numerosa es. Claro, y él se siente no solo que tiene una responsabilidad, sino que obtiene un gran placer de esa familia. Claro. Porque es un ir y venir. Si estamos solamente hablando de una persona que está al frente de una familia que lo desprecia, es otro tema. Pero en esas familias en donde realmente hay vínculos sólidos, lazos de amor sólidos, cosa que amerita otro estudio sociológico, porque vivimos ahora, donde estamos viviendo parados en este mundo, en esta época posmoderna, no existe ya esa posibilidad. Hay un desencantamiento, hay un desencantamiento, lo dijo en La jaula de hierro, Max Weber, el desencantamiento de la sociedad, y después lo toma Bauman y nos habla de la modernidad líquida. ¿Qué es esto? Y son los vínculos que corren rápido como el agua, es decir, ya no está más como en sociedades anteriores, ¿verdad? La persona, el almacenero de la esquina que hace 30 años que yo paso por allí y voy allí, ya no. Ahora, hoy en día, estamos, particularmente acá en Estados Unidos, todo el mundo emigra, todo el mundo cambia, es como el agua, por eso le llama modernidad o posmodernidad líquida. Estamos conversando con la doctora Cristina Balinotti. Me gustaría el mensaje para aquellas personas que por algún momento, primeramente es normal, doctora, que a una persona le haya pasado en algún momento de su vida un pensamiento suicida, y cómo ya no prevenirlo, sino cómo luchar contra ese sentimiento para que no se convierta en una realidad. Bueno, sí, puede haber pasado, pero tiene que haber cierta genética, porque tenemos que hablar acá también de la genética. Tiene que haber una experiencia traumática previa. Sí, la mayoría de las personas que piensan en suicidarse, que tienen esa idea o la han tenido en algún momento, han padecido experiencias traumáticas en su vida. De modo que, digamos, puede ser que alguien lo piense, pero si tiene lo que hablamos, ese buen sostén familiar, si no tiene ningún antecedente de un familiar que se suicidó, porque fíjate que se suicidan más aquellas personas que tienen un antecedente familiar, ya un suicida en la familia. ¿Por qué? Porque está la epigenética, está la genética, que hay un gen individualizado para el suicidio, es un gen específico, pero está también la genética, la epigenética. Es decir, ¿qué es la epigenética? Es durante el desarrollo de la persona algunos genes se disparan y otros no, se encienden y otros no, dependiendo de las experiencias que la persona va teniendo. Es decir, que hay una modificación genética, no del ADN, pero sí de la expresión de los genes. Perdón, pero entonces, doctora, ¿me quiere decir usted, o sea, de acuerdo a su experiencia, que
¿los sentimientos suicidas pueden ser hereditarios genéticamente hablando? Epigenéticamente hablando. Epi quiere decir por encima. Ajá. Por encima de la genética, por afuera de la genética. Es decir, el ADN es inalterable, no se puede cambiar. Pero sí la expresión de los genes que están allí, debido a algunas experiencias. Por eso debemos tener, esto es un hallazgo de las neurociencias bastante reciente, con lo cual es importante advertir a los padres que las experiencias también nos modifican en un cierto nivel genético y pueden modificar a nuestros hijos. O sea, podemos entender que una familia donde hay un suicida o unos hijos que el padre o la madre se suicidaron, ellos pueden genéticamente arrastrar una condición que en un momento determinado de la vida puedan tomar una decisión similar. Y claro, porque tenemos las neuronas espejo, es decir, tenemos las neuronas espejo que hacen que aprendamos desde chicos, es una herramienta y la seguimos usando a lo largo de toda la vida. Es decir, nosotros copiamos las conductas de los demás, pero muy particularmente en edades tempranas, en la infancia, copiamos las conductas. Entonces, si papá se suicidó y yo crezco y tengo un problema en la vida, puedo pensar que esa es una alternativa, porque lo vi en mi casa. Más allá de que está también la predisposición epigenética, ¿verdad? Es decir, es importante aclarar lo siguiente. Hay en psicología lo que se llama la predisposición, la diátesis de estrés. Es el estrés que yo ya vengo por una enfermedad, por un trauma en la infancia, porque vi a mi papá que sin duda, o algún familiar que se suicida, más allá del suicidio en sí conlleva un trauma. Doctora, esto es la predisposición que se junta a un disparador ambiental. Claro, ahora estamos hablando del suicida, del potencial suicida, y en los minutos que nos quedan, ¿cómo enfrentar? Porque hay otro lado, la familia, los deudos de un suicida, a quienes a veces les queda un grado de culpabilidad de que esto pasó porque yo no hice algo que pudo evitarlo, porque yo no traté esta situación como debía tratarla, porque yo abandoné a este familiar o a este amigo o amiga suicida. ¿Cómo ya una vez que es irremediable que ocurrió el hecho, el suicidio, cómo enfrentarlo de la mejor manera, sin las mayores secuelas por parte de los deudos, ya sea la familia o las amistades, pero sobre todo la familia más cercana, una madre que se le suicida a un hijo, yo conozco casos, o un padre que se le suicida a un hijo, eso se arrastra para toda la vida. ¿Cómo enfrentar esa realidad? Bueno, en principio hay que pedir una ayuda psicológica, ¿verdad?, de apoyo muy importante. Pero hablarlo en la familia es el primer auxilio. Y no sentirse responsable, entender que el suicida, ya con intención enfática, lo hace de cualquier manera. Lo hace de cualquier manera. Y también nos queda como experiencia que debemos también fijarnos muy bien en nuestros semejantes, en nuestros familiares. Hay maneras de detectarlo, pero bueno, si no lo detectamos, porque hay falta de información, las familias no tienen la responsabilidad, hay falta de información social. Estamos saturados de información sobre temas banales y sobre un tema tan nodal, tan importante como este, no tenemos información. Entonces, es muy importante que las personas que han perdido a alguien hagan una terapia, lo enfrenten y que sea para ellos una experiencia educable, ¿no? Una experiencia en la que aprendieron un montón de cosas para su vida. Nos quedan 3 minutos. Sí. Nos quedan 3 minutos y porque también quiero que usted, por supuesto, ofrezca como siempre los contactos a través de las redes sociales. Pero una pregunta rápida con respuesta aún más rápida. Está el otro suicida que no hemos hablado, que no genera compasión porque es el homicida suicida, el que asesina, el que le quita la vida a una persona y termina quitándosela él o ella. Esto es un acto, ¿cómo se puede ver?, de cobardía. ¿Cómo se analiza rápidamente, psicológicamente ese caso? Puede ser un trastorno explosivo intermitente, es decir, personas que explotan, como ocurrió un caso hace poco que mató a la madre,
Bueno, explotó, no se dio cuenta y luego intentó suicidarse, pero no tenía más balas. Entonces llamó a la policía y hubo arrepentimiento. Vale decir que fue un acto provocado por un trastorno de personalidad severa. Y también tenemos el síndrome de Amok, que ha llevado a los asesinatos masivos, ¿verdad? Que generalmente terminan en suicidio. Doctora, la persona sale, mata y luego se suicida. Las redes sociales, ¿dónde pueden contactarla a usted para cualquier tema que se haya quedado fuera? Además, para los videos y demás que usted tiene sobre otros temas, ¿dónde pueden contactarla, por favor? Bueno, el canal de YouTube, unifamilia.com, en mi website, donde pueden dejarme mensajes con datos y preguntas, www.balinotti.com. Por supuesto, estoy en todas las redes sociales donde me pueden contactar. En Twitter es @c.balinotti. Muchas gracias, doctora Cristina Balinotti, cada semana con nosotros para analizar un tema diferente que el aspecto psicológico. Que tenga un buen día, doctora. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Gracias.